Nuevo terremoto de 7.1 sacude la Ciudad de México, causando pánico y terror en la población. Varios edificios colapsaron durante el sismo. Bloque oficialista rechaza moción para que Romy Vallejo, secretario nacional de Inteligencia, comparezca por cámara encontrada en despacho presidencial. Asambleístas de oposición apoyan el llamado a consulta popular del presidente Lenín Moreno. Vicepresidente Jorge Glass reconoció que mantenía contactos con su tío Ricardo Rivera, pero que no hablaban de contratos con el Estado. En lo internacional, Huracán María tocó tierra en República Dominicana, dejando destrucción a su paso, y se dirige a Puerto Rico. Además, arranca el primer día de la Asamblea de la ONU. Martes 19 de septiembre del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo estelar El Comercio TV, con información importante y lamentable en este día. María Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Así es, importante información de índole internacional que resumimos de inmediato. Aquí iniciamos. Momentos de terror vivió el pueblo mexicano cuando un terremoto de 7.1 en escala de Richter los sorprendió. Edificaciones derrumbadas, incendios, pánico y testimonios desgarradores dejó el movimiento telúrico que hasta el momento ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, cifra que incrementa con el pasar de las horas. Que se salgan, que se salgan, te vas a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No te necesitas Pánico y desesperación se vivió a las 13 horas con 14 minutos en México, tras un terremoto de 7,1 en la escala de Richter, con epicentro en la frontera entre los estados de Morelos y Puebla, pero que se sintió en toda la zona central del país azteca. Hasta el momento se contabilizan más de 115 víctimas mortales y al menos 30 edificaciones se redujeron a escombros. Derrumbes de edificios, carreteras inhabilitadas, incendios y explosiones por fugas de gas fue lo que se vio en los instantes posteriores al movimiento telúrico. Decenas de personas huían desesperadamente de edificios donde los vidrios se rompían uno a uno debido al fuerte movimiento. El concurrido lugar turístico de Xochimilco se transformó en un mar lleno de olas, ya que también sufrió los estragos. Los turistas vivieron momentos de terror. Este presentador de televisión tuvo que evacuar el estudio en media transmisión para ponerse a salvo. Cuando la tierra se movía en México, el presidente Enrique Peña Nieto estaba llegando al estado de Oaxaca con el objetivo de visitar las zonas afectadas por el terremoto de 8,1 grados que ocurrió el pasado 7 de septiembre y que dejó 98 muertos. Minutos antes de aterrizar, el primer mandatario decidió regresar a la capital mexicana para instalar el Comité Nacional de Emergencias, evaluar la situación y coordinar las acciones. Ante la atónita mirada de habitantes que corrían para ponerse a salvo, varios edificios cayeron creando grandes columnas de humo. ¿Qué pasó? De repente empezó a temblar, pero bien cabrón, bien cabrón. Y ya pues nos subimos todos arriba. Ya después de que todos nos subimos, pues nada más esperar a que todo pues, se derrumbara, ¿no? Y se derrumbó. Miles de personas evacuaron inmuebles y permanecen en las calles, parques y plazas. Estamos temblando todos, no sabemos qué pasó. Estábamos en un quinto piso y ya no sabíamos si se caía el edificio, ¿no? Muy nerviosos todos. ¿Cuál es su mente? En realidad evacuaron bastante rápido, la gente fue muy ordenada, sí hubo algunas crisis nerviosas, pero nada fuera de control. Son los testimonios de los sobrevivientes quienes ayudan a mover escombros para salvar a personas que podrían estar atrapadas
El Instituto de Sismología del país norteamericano activó la alerta sísmica en toda la nación y los organismos de rescate intentan mantener a los sobrevivientes alejados de estructuras afectadas, mientras que médicos han improvisado hospitales en las calles para atender a los heridos. Este sismo se sintió con más fuerza que el registrado el pasado 7 de septiembre, dado que el epicentro está localizado a menor profundidad. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Expresiones de solidaridad recibió el presidente Peña Nieto por parte de sus homólogos que ya anuncian el envío de rescatistas y ayuda humanitaria. Mandatarios del mundo han expresado sus condolencias con el pueblo mexicano tras el movimiento telúrico registrado la tarde de este martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para los mexicanos: que Dios bendiga a la gente de Ciudad de México, estamos con ustedes y los apoyaremos. Mientras el jefe de Estado de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, envió un mensaje de apoyo al presidente Peña Nieto. Presidente Enrique Peña Nieto, el Perú está listo para prestar la ayuda que sea requerida. Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano. De la misma manera, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, expresó su solidaridad con el país azteca y puso énfasis en que Colombia brindará el apoyo necesario, mientras que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante una intervención local, anunció que enviará equipos de rescatistas ante la situación mexicana y también ayuda humanitaria. Por su parte, el gobierno ecuatoriano, a través de sus cuentas en redes sociales, pronunció su pesar al mandatario mexicano. El presidente Lenín Moreno dijo: nuevamente la tierra tiembla en Ciudad de México. Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano y su presidente. La Cancillería del Ecuador puso a disposición los números en los consulados en Ciudad de México, Tapachula y Monterrey, para que los familiares de compatriotas puedan comunicarse. ¿Coincidencia o no? Justamente un día como hoy, un 19 de septiembre de 1985, México fue destruido por la naturaleza. Hace 32 años, un terremoto de 8.1 grados en escala de Richter golpeó la tierra azteca, dejando más de 10.000 muertos, 5.000 desaparecidos y un escenario devastador. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Un 19 de septiembre de 1985, México amaneció en medio de un demoledor terremoto de 8,1 grados que se sintió en toda la nación, pero con mayor afectación en los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero. Aunque nunca se conoció la cifra oficial, se estima que más de 10.000 personas fallecieron a causa del fenómeno. La población azteca aún recuerda cuando el reloj marcó las 7 horas y 19 minutos y los momentos de terror que vivieron durante el movimiento telúrico. El terremoto dejó a más de 5.500 personas desaparecidas y otras 7.000 heridas. El panorama en Ciudad de México era desolador. Miles de inmuebles colapsaron y quedaron reducidos a escombros. Había muerte y miles de damnificados. Los ciudadanos sobrevivientes fueron los primeros en socorrer a aquellos que permanecían atrapados bajo lo que fue una vivienda. Fueron más de 6.000 las edificaciones derrumbadas, 150 escuelas destruidas y decenas de hospitales colapsados. Pero a pesar del sufrimiento y de la destrucción, 4.100 personas fueron rescatadas. El levantarse para México después de este terremoto le costó casi 2 años. Pero hoy, en el aniversario número 32, un nuevo golpe de 7,1 grados destruye la capital y más poblaciones, dejando un nuevo escenario de dolor y muerte. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Amigos televidentes, actualizamos la cifra de víctimas mortales, asciende a 134. Pero, ¿por qué tiembla tanto México? El país azteca está ubicado en una zona de alta sismicidad, donde se perciben miles de movimientos telúricos. Expertos analizan por qué el país norteamericano tiembla constantemente. Veamos.
Aunque este sismo ha sido uno de los más fuertes registrados en México, no es el único, ya que en el país norteamericano son comunes los temblores de gran intensidad, y todo se debe a su ubicación geográfica. Junto a 15 países, México se encuentra en una zona con gran actividad sísmica llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico, la cual une a América con Asia. En este océano se encuentran varias placas tectónicas cuya fricción provoca el movimiento. La interacción de 5 placas tectónicas se centran en el país azteca, la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Riviera y la placa del Caribe. Según expertos, cada placa tectónica se mueve por la Tierra varios centímetros al año, y cuando 2 de estas placas se encuentran, liberan una gran cantidad de esfuerzo que deforman a la corteza terrestre. Estudios han demostrado que en la parte norte de México las placas se mueven unos 3 centímetros por año, mientras que en el sur la velocidad puede alcanzar hasta los 7 centímetros anuales, lo que causa esta serie de colapsos en toda la nación, como es el caso del terremoto ocurrido este martes 19 de septiembre. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Así es, el vicepresidente de la República reconoce que mantenía contactos esporádicos vía correo electrónicos con su tío Ricardo Rivera, pero que en esas comunicaciones jamás se había hablado de contratos con el Estado. Rechaza también la inclusión de un nuevo proceso impulsado por César Montúfar, quien acudió a la Fiscalía para sustentar su acusación en contra de Jorge Glass. En una entrevista para una radio capitalina, el vicepresidente de la República reconoció que mantenía contactos vía correo electrónico con su tío Ricardo Rivera. Esto en contradicción a lo que había asegurado en un inicio, que solo veía a su tío en fiestas de fin de año. Y también es cierto que deben haber correos electrónicos míos con él, pero esos correos no van a determinar ningún acto incorrecto. Jorge Glass dice que en los correos no existe ninguna irregularidad, que dialogaban de diversos temas, especialmente de telecomunicaciones, pero que esto era antes de conocer que su tío estaba involucrado en casos de corrupción. Correos personales, o como él es un experto en telecomunicaciones, probablemente siempre le gustaba opinar como experto en telecomunicaciones en temas de política pública. Denuncia que el proceso judicial en su contra no está siendo llevado con independencia. Dice que hay presiones externas para vincularlo y sentenciarlo. Es más, asegura que es raro que un delator de última hora haya aparecido para dar su versión. Aparece un supuesto delator, sorpresa, y ha tenido un amigo policía de contrainteligencia. Esto tiene un fuerte tufo a sistemas de inteligencia. Esto lo están armando. ¿Espionaje? Me lo están armando. Jorge, como no hay prueba en mi contra, ahora aparece esto, ¿no? Y van a tratar de presentar a la ciudadanía como que yo he mentido y doy una alerta muy fuerte, ¿no? Y yo no descarto que haya información sembrada o información manipulada. Y también critica que un juez haya admitido a trámite una denuncia privada en su contra, impulsada por César Montúfar. Montúfar le responde. Y el juez lo califica como acusador, como que si él fuera parte perjudicada. Y lo calificó como acusador. Eso rompe totalmente el Estado de Derecho. Que ha roto el Estado Constitucional de Derechos y Justicia son los actos de corrupción que los ecuatorianos hoy con indignación miramos. César Montúfar dice que con la admisión de esta nueva querella se pedirá reformulación de cargos y realizar nuevas diligencias, como ampliar la versión del vicepresidente, de su tío y de Carlos Pareja Yanuseli. Para que se dé la reformulación de cargos, no solo asociación ilícita, sino también asociación ilícita en concurso con peculado, concusión, tráfico de influencias, lavado de activos. El vicepresidente por su parte denuncia un linchamiento mediático y acusa al superintendente de comunicación Carlos Ochoa por un supuesto silencio. Yo creo que no está actuando, yo creo que el superintendente Carlos Ochoa con el cambio de gobierno se quedó callado. Y lo digo abiertamente, yo he conversado con él. Parece que anda con cara asustado. Informó Javier Gallo. La posible irregularidad que se habría dado en la intermediación petrolera debe ser tratada técnicamente, advierte el analista petrolero Luis Calero, para evitar que el tema se politice. El que Ecuador haya vendido su petróleo a través de intermediarias no sería delito, desde la lectura del analista petrolero Luis Calero. La intermediación no es sino lo que sucede en cualquier cadena
entre productores y consumidores de cualquier producto en el mundo. No necesariamente salen los productores a vender, existen unos intermediarios que se encargan de esa parte de la cadena. Para él, tampoco estaría en que PetroChina haya utilizado a su vez intermediarias. El dueño del producto puede hacer lo que él a bien tenga. Y una vez que está en el buque que recibe el petróleo, por ejemplo en Balao, el propietario del petróleo es PetroChina y PetroChina sabrá si vende, regala, hace intermediación. El perjuicio para el Estado estaría, de acuerdo a Calero, en que se vendió a un precio menor el barril de petróleo en relación al que regía el mercado internacional y no se aplicó mecanismos para ajustar su costo. Como por ejemplo, antes existía una cláusula que se denominaba phase out, mediante la cual se salía cada 6 meses al mercado con una venta spot a tantear las condiciones del mercado y en función de esas condiciones tenían que ajustarse los contratos de largo plazo. De tal manera que si usted acordaba, por decir, un diferencial de $4 para un contrato de 3 años, a los 6 meses, si el mercado decía que no, el diferencial no era $4, sino $2, debía ajustarse a $2 del diferencial. Donde advierte se corre el riesgo que el diferencial podría ser mayor. Fernando Villavicencio, quien conjuntamente con el Colegio de Abogados de Pichincha presentó la denuncia, explicó el supuesto perjuicio que ascendería a $2.200 millones. Petroecuador venía entregando su crudo con un diferencial, con un castigo de casi $4 por barril. Hacen una venta spot, es decir, un concurso público, y resulta que no hay castigo. Se presenta un premio de 0,51. Es decir, que lo que el país estaba perdiendo era más de $4 por barril. Aquí se estaban robando $3-4 por barril. La Fiscalía será la encargada de determinar si existe o no perjuicio, informó Héctor Romero. Atención, el fiscal general del Estado confirma que se ha ordenado un operativo para ubicar y detener al activista político Villavicencio, que tiene vigente una orden de prisión en su contra. Villavicencio participó de una rueda de prensa donde denunció un supuesto sobreprecio en la venta petrolera, como vimos en el anterior reportaje. Los exteriores de la vivienda de Villavicencio se mantienen con un fuerte resguardo policial. Tras la rueda de prensa en la que se denunció un supuesto sobreprecio en la venta de crudo ecuatoriano, Fernando Villavicencio abandonó la sala del Colegio de Abogados en Quito y desde ese momento nadie sabe de su paradero. Horas después, un intenso operativo policial se registraría en los exteriores de su vivienda en el norte de la capital. Operativo que se extendió por la madrugada y durante todo este martes. El objetivo: ubicar a Villavicencio para detenerlo. Bueno, todo esto empezó después de la rueda de prensa que dio Fernando ayer en el Colegio de Abogados cuando estaban presentando la denuncia sobre el tema de PetroChina. No se registró allanamiento a la vivienda, pues la orden judicial no se había tramitado, pero la situación durante este martes fue de tensa calma. Están esperando a ver qué pasa aquí. Este operativo no ha parado desde la tarde de ayer, toda la noche, la madrugada de hoy, estuvieron todo el tiempo aquí. El fiscal general ratificaba que la orden de detención en contra del activista político está en firme, a pesar de las medidas cautelares emitidas por organismos de derechos humanos a nivel internacional. La decisión es ubicarlo y detenerlo. Él no cumplió la condición judicial, no se presentó. En consecuencia, la orden judicial volvió a quedar en vigencia de una orden de prisión preventiva. Y ahora tengo conocimiento por los medios de comunicación que el señor se ha presentado a dar una rueda de prensa como un ciudadano que no tiene una orden de detención. Entonces yo me supongo que hay que tomar las medidas necesarias para que eso se cumpla, la orden de la justicia se cumpla. El comandante general de policía ratificaba que la orden para los uniformados es de mantenerse en un lugar hasta localizar a Villavicencio. No, nosotros estamos haciendo controles ahí preventivos, si es que habrá que detenerlo, si tiene boleta habrá que hacerlo. El operativo policial en los exteriores de la vivienda de Fernando Villavicencio se mantenía hasta el cierre de esta edición. Informó Javier Gallo. Esta mañana en Criminalística se cumplió una diligencia referente a la cámara oculta en el despacho del presidente de la República, Lenín Moreno, mientras que en la Asamblea Nacional fue rechazada una moción para que el secretario nacional de Inteligencia acuda hasta el Legislativo para comparecer sobre este tema. La Fiscalía abrió una indagación reservada sin establecer todavía un delito por la cámara instalada en el despacho del presidente Lenín Moreno. Luego de la suspensión de la diligencia en Criminalística, el fiscal Fabián Salazar reiteró que la cámara habría estado desconectada, pero que se conocerán los resultados del peritaje el próximo lunes. Lo que se determinó y lo que se fue fijando
la cámara estaba conectada a la luz, estaba conectada a la energía, pero esa cámara nunca estuvo conectada a un sistema de grabación. El presidente Lenín Moreno en su programa El Gobierno Informa volvió a referirse sobre este suceso y realizó algunas preguntas al expresidente Rafael Correa, recordándole incluso que él habría manifestado que tenía gente dentro del gobierno que le pasaba documentos oficiales de la presidencia, cuestionando así un posible espionaje. ¿Usted ordenó colocar esa cámara? Segundo, ¿para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para filmarnos en el buró político o a los ministros con los cuales conversaba. ¿Y con qué fines? Tercero, ¿por qué no se me comunicó de su existencia? Y más grave, ¿por qué estaba todavía funcionando? Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, el legislador por Creo, Fabricio Villamar, puso a consideración en el Legislativo la comparecencia del secretario nacional de Inteligencia, Romy Vallejo. Que venga aquí el jefe del Servicio de Protección Presidencial para que nos explique qué es lo que pasó con la cámara en la oficina del presidente de la República, pero al mismo tiempo que también comparezca el secretario de Inteligencia para que informe la política de esta institución en torno a las investigaciones. Vale la pena entonces definir qué asambleístas van a solidarizarse con el presidente de la República. Pero la moción fue rechazada por la bancada oficialista, que constituye la mayoría en el Pleno. Incluso el asambleísta de País, Esteban Melo, pidió una sanción en su contra. Es increíble cómo se pretende manipular. Las primeras noticias es que esa cámara no funcionaba, pero aparte de eso, en esta asamblea se nos falta el respeto, por lo que pediremos la sanción por el insulto que acaba de llevar a cabo el asambleísta Villamar. Han amenazado con sancionarme por hacer referencia a que tenemos dos bloques, uno el que lucha contra la corrupción y el otro el que defiende la cleptocracia. Si es que quieren sancionarnos por acusarles de todos los actos de corrupción cometidos en los últimos años, no tenemos ningún problema. Informó Alison Corral. Y luego de que el primer mandatario anunciara que el próximo 2 de octubre convocará a la consulta popular, las reacciones en el legislativo fueron inmediatas. Desde la oposición se apoya la iniciativa del Ejecutivo. Luego de que el presidente Lenín Moreno anunció que llamará a consulta popular y que el próximo 2 de octubre presentará el contenido de la misma, las reacciones en el legislativo nos hicieron esperar. Para elección indefinida y que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas con mantener lo que decía la Constitución en el año 2008, una sola reelección. Consideramos que con eso se puede dar inicio, se puede dar un paso gigante a una reforma política, pero que sobre todo le dé al presidente Moreno, él lo necesita tanto o más que el pueblo ecuatoriano, le dé legitimidad. Mientras que el bloque oficialista manifiesta que primero habría que revisar el contenido de la consulta y no descarta una constituyente. O la consulta reivindica y protege derechos, o si es que hay la intención real de cumplir a través de la consulta popular la agenda perdedora de las elecciones del 2 de abril para cambiar la institucionalidad y la estructura del Estado, estamos listos para ir a una asamblea constituyente. Pero para algunos legisladores de oposición, la constituyente por ahora no es una vía. Creo que es un absurdo plantearse eso, que no el momento político, la crisis económica no puede llevarnos a una constituyente. Yo creo que esa es una muletilla de los correístas que quieren seguir manteniendo, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que es un reducto realmente del correísmo y que nosotros planteamos que a través de la consulta popular se puede eliminar. Según la coordinadora de la bancada de Alianza País, Jimena Peña, por ahora la idea es revisar el posible contenido de la consulta y para ello planean convocar una reunión como bloque y así tomar una decisión. Creíamos que no era lo pertinente en este momento porque al no conocer el contenido de la consulta queríamos primero tener una reunión con el primer mandatario para conocer las probables preguntas y en base a eso nosotros poder plantear si es que las mismas pueden ser o no realizadas a través de la Asamblea Nacional y no necesariamente a través de una consulta popular. Estamos trabajando ahora en preguntas, hay una comisión que va a presentar un informe a nuestra bancada legislativa para poder de esas propuestas escoger las preguntas que sean más cercanas a las preocupaciones del pueblo ecuatoriano. Informó Alison Corral. Trabajadores y organizaciones sociales ratificaron una movilización nacional para este miércoles 20 de septiembre. Planean entregar su propuesta de preguntas para la consulta popular. La movilización nacional convocada por trabajadores y organizaciones sociales se efectuará este miércoles 20 de septiembre.
Según José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, el objetivo es entregar una propuesta de preguntas para la consulta popular, cuyo contenido daría a conocer el presidente Lenín Moreno el próximo 2 de octubre. Consulta popular para combatir la corrupción y exigir la renuncia del vicepresidente Jorge Glass, de Richard Espinosa, y también consulta popular para recuperar derechos individuales y colectivos. La organización sindical plantea 4 preguntas, entre ellas solicitan que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean cesadas en sus funciones y que las personas sentenciadas por delitos de corrupción no puedan ejercer ningún cargo público. Además, califican como un hecho histórico de que serán recibidos por un grupo de ministros en el Palacio. En Quito, el punto de encuentro será en la Caja del Seguro en la avenida 10 de agosto a las 16 horas. Recorrerán las principales calles del centro hasta llegar a la Casa Presidencial. También se pronunciaron sobre la cámara oculta encontrada en el despacho del primer mandatario. Si él no toma las decisiones a partir de la cámara oculta que encontró, me parece que sería ingenuo de su parte decir que cuenta con funcionarios que están actuando lealmente a la propuesta que él tiene. Además, exigen que la Corte Constitucional apruebe el pedido que haga el Ejecutivo. Informó Priscila Cadena. Y de acuerdo a la última información recopilada por el Centro de Estudios y Datos Cedatos Gallup, la aceptación del presidente de la República es del 77% frente al 17,6% del vicepresidente Glass. Con la encuesta cerrada el 15 de septiembre del 2017 con un nivel de confianza del 95% y margen de error de más o menos 5%, Cedatos da los resultados de su última medición, en donde un 74% aprueba la convocatoria a una consulta popular, iniciativa del régimen. Vemos que la Amazonía es una de las regiones con mayor aprobación respecto de la consulta popular. 83% de quienes viven en la Amazonía aprueban la convocatoria, la consulta popular, seguido del total de la sierra, 77%, 73% Quito, la costa 74% y la prueba Guayaquil en un 71%. Sobre el posible contenido de la consulta Cedatos, afirma que el 51% de la población aún no relaciona un tema específico, un 11% habla de la eliminación de la reelección indefinida, 8% cambio de autoridades de control y un 7% eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7% también habla de la derogación de la ley de plusvalía, 5% habla de una convocatoria a asamblea de constituyente para reformar la Constitución, 4% de la derogación de la ley de comunicación. Sobre la aprobación de la gestión del presidente Lenín Moreno, el llamado al diálogo nacional le benefició. Sube a mayo del 2017 Moreno con 66%. El presidente Lenín Moreno ha ido incrementando cada mes, hasta encontrarse actualmente en 77 puntos de aprobación de la gestión. En relación al vicepresidente Jorge Glass, la desaprobación se ha venido incrementando desde el 2016. Cuando triunfa en abril de 2017 en binomio con el presidente Lenín Moreno, su aprobación llega a 38, en mayo disminuye a 33, junio se continúa en 33 y en julio, con todos los aspectos de las denuncias, ya con el tema de Odebrecht, se ubica a 20 en julio del 2017 y actualmente tiene 17.6 de aprobación de la gestión. Un 16,1% le cree, en cambio, un 74.4% no. Informó Héctor Romero. Al país no le hará falta acudir al Fondo Monetario Internacional para solicitar recursos económicos. Así lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, quien aseguró que las condiciones de la economía ecuatoriana permiten que se pueda formular el programa económico soberano. La visita del ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a Washington habría tenido una finalidad: mejorar la relación con los organismos multilaterales, que en los últimos 10 años no fue de lo mejor, como lo confirmó el secretario de Estado. Se espera que se traduzca en señales positivas que surjan de ellos hacia los mercados financieros internacionales. De la Torre descartó que el acercamiento respondería a la necesidad que tiene el régimen de un crédito inmediato. Hay que entender que los recursos que entrega el Fondo Monetario Internacional están considerados como una última instancia cuando ya las economías no tienen facilidad de acceso a otro tipo de recursos y tienen complicaciones en su manejo económico interno. Ese no es el caso de ninguna manera para el Ecuador.
Al contrario, señaló que en estos momentos las condiciones de la economía ecuatoriana permiten que se pueda formular el programa económico soberano. Situación que ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, y ha sido valorada esta posición del Ecuador como positiva. Inclusive en los organismos internacionales me han manifestado que el Ecuador es quien define hasta dónde se dan los espacios de cooperación y de interrelación. Atrás se quiere dejar el poder inyectar recursos económicos provenientes de China. Es el esfuerzo que se está haciendo buscando precisamente fuentes que nos puedan garantizar mayores recursos y en condiciones que sean las más adecuadas para los intereses nacionales. ¿China era muy caro? Son créditos que tienen unas tasas de interés que están por encima de las que se puede conseguir con otros organismos, en este caso los multilaterales. El catedrático Jaime Gallegos cree que este es un buen momento para fortalecer las relaciones con organismos multilaterales y en especial con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario, usted sabe, nos apretó con políticas de ajuste durante casi un cuarto de siglo, o sea, fue terrible. Este Fondo Monetario ha cambiado mucho. El fondo está más abierto. Informó Héctor Romero. En otro tema, la Asamblea Nacional discutió en primer debate las reformas en la Ley de Educación Superior. Los pedidos se centran en la necesidad de generar mayor acceso de los estudiantes a la universidad. Este martes se discutió en primer debate las reformas a la Ley de Educación Superior. Hasta el Pleno del Legislativo acudieron representantes de estudiantes y trabajadores de universidades, quienes centraron sus pedidos en obtener una mayor autonomía universitaria. Queremos también que se nos dé esa representatividad en los organismos nacionales, como Asamblea General de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el Consejo de Educación Superior, donde se nos ha ido quitando espacios y se nos ha ido marginando también de la vida universitaria. El debate inició con la ponencia de Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, para exponer los principales puntos de esta reforma. No vamos a poder atender la creciente demanda por educación superior y las necesidades de desarrollo del Ecuador si es que no duplicamos al menos durante los próximos 10 años la tasa bruta de matrícula. Y eso implica repensar el financiamiento a las instituciones públicas, darles mejores mecanismos para la autogestión. Y es ahí en donde empezó la discusión. La asambleísta social cristiana Daliana Pashley habló sobre la problemática en el ingreso de los estudiantes de la educación superior y condenó el supuesto gasto excesivo en las universidades emblemáticas como Yachay. Debemos actuar y solucionar este grave problema de cupos que sigue castigando a los jóvenes del Ecuador, aún después de haber asignado hasta el 2016 más de $1.000 millones a una ciudad del conocimiento, Yachay, proyecto que hoy presenta graves irregularidades, porque parte de ese dinero hubiera podido ser destinado y aportado significativamente al desarrollo de las universidades públicas existentes para ampliar su capacidad y su plantilla de docentes. La réplica vino enseguida por parte de Espinosa. Usted ha dado tantas cifras imprecisas, pero tantas cifras imprecisas. Tenga la bondad de leer el informe previo con toda la información estadística oficial que ya le desdice por completo. Por favor, lea los documentos que le entregamos, lea las cosas antes de ir a la comisión. Y es así como el debate se extendió por casi 3 horas y fue suspendido sin que se haya consensuado ninguna reforma. Informó Alison Corral. El presidente Lenín Moreno llegó este martes a Nueva York para asistir a la inauguración del periodo anual de sesiones de la ONU, donde ha mantenido reuniones con los presidentes de Uruguay y de Costa Rica, con quienes analizó temas como la integración latinoamericana, derechos humanos y aplicación de programas sociales. Son alrededor de 130 mandatarios de todo el mundo quienes están presentes en la primera sesión de este 72º periodo de la Asamblea General de la ONU. Entre ellos, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. En la jornada inaugural de la reunión, que se prolongará hasta el próximo viernes, el jefe de Estado ecuatoriano sostuvo reuniones bilaterales con Tabaré Vázquez de Uruguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Alexander Van der Bellen de Austria. Con Vázquez y Solís habló de los procesos de integración latinoamericanos, la defensa de los derechos humanos, el uso del diálogo social y otras iniciativas económicas y productivas. He conversado ya con algunos señores presidentes a los cuales ha llegado
a sus oídos que estamos implementando mesas de diálogo y que se crean nuevas mesas de diálogo de acuerdo a nuevos aspectos de la vida y la política y la economía que aparecen. Y pues ellos han manifestado su complacencia por aquello y que quisieran inclusive observar nuestra experiencia, que nosotros les demos los parámetros, las categorías con las cuales hemos trabajado. Se tiene previsto que Lenín Moreno intervenga el miércoles 20 ante la ONU. Además, asistirá al diálogo de alto nivel sobre el cambio climático convocado por la Secretaría General de la ONU y al cónclave con inversionistas y empresarios, donde Moreno expondrá las oportunidades de negocio que existen en el Ecuador ante 65 empresas estadounidenses y ratificará su propuesta de avanzar hacia una diversificación de la economía del país. Se espera que los representantes latinoamericanos aborden la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde se tratan temas prioritarios para la región y el planeta. Informó Andrea Valareso. Es momento de una pausa en el Comercio TV y al regresar en el norte de Quito apareció vehículo que manejaba mujer y fue encontrada sin vida. Los detalles al regresar. Amigos televidentes, nos despedimos en esta jornada informativa bastante difícil. Dramática nuestra solidaridad con los hermanos mexicanos. Con esto les deseamos una feliz noche. Un abrazo grande. Buenas noches.